Vamos. Seguimos con el texto. La última parte, chiquillos. Mira, como se puede deducir, el estrés se puede tolerar, en la última parte esta, en momentos cruciales. Sin embargo, si se mantiene en el tiempo, sus efectos son perjudiciales. Si la cuestión es permanente, eso significa, si estos nervios, si este susto, si esta angustia es permanente, es perjudicial. De los estudios realizados por diversos investigadores, podemos resumir algunos de los daños principales. A corto plazo, los daños que producen el organismo se manifiestan como calvicie, que se te sale todo el peso, migrañas. ¿Qué son las migrañas, chiquillos? A mí me dio que es como un dolor en la cabeza, en la parte de atrás. Exacto, migraña. Se habla de migraña cuando el dolor de cabeza es permanente. No te pasa solamente un día y te tomas una paracetamol y se te va, sino que te viene en un día y todo el día. Y todo el día y te tomas una paracetamol y no te va y no te pasa, pues tienes que tomar unas más fuertes, etc. Dolores de la espalda, las menstruaciones irregulares, dermatitis, la dermatitis, que eso decíamos de la alergia, las manchas, eso es dermatitis. A largo plazo, si la situación del estrés se mantiene, produce envejecimiento, piensen, envejecimiento prematuro, enfermedades cardiovasculares y tal vez la muerte por infarto. Incluso un estrés te puede producir la muerte. ¿No han escuchado, chiquillos, que hay gente que se ha muerto por terremoto? Por terremoto han habido gente que le ha dado infarto y se muere. ¿No es cierto? ¿Por el alcohol o el...? Por el miedo, el susto. El corazón no soporta y se infarta y la persona no resiste. Este texto, chiquillo, está en Ciencias de la Naturaleza, en Madrid, del 2007. Si bien, mire, es de 2007, hace más de 15 años, ¿no? ¿Cuántos? 17, hoy no, muchos años, como 17, no sé, hartos años atrás, pero es una situación que hoy día es absolutamente vigente. Sigue tal cual, porque el estrés no ha pasado. Por más que pasen los años, por más que pase la vida, esta situación como esta no. Tal vez han habido nuevos medicamentos, tal vez ha habido nuevas investigaciones con lo que pasa dentro del ser humano, pero estas que ya conocemos de las funciones del hombre, de la relación, que es donde pasa todo esto del sistema endocrino y metabólico, que pasa en la mente y en todo nuestro cerebro, algo que no ha cambiado y sigue en esa misma línea. Ha aumentado ahora, pues más todavía en la situación de pandemia. Sí, ha aumentado. Muy bien, profe. Ahí para que eso ha aumentado los chicos, por eso ustedes tienen que ir mañana al liceo, ¿eh? Para que se relajen. Relajen y vean otras cosas, ¿no es cierto? No estar tanto tiempo ahí en la casa. Profe, que hay que levantarse muy temprano. Sí, hoy, pucha, todos dicen lo mismo, ¿eh? Hay que levantarse muy temprano. Pero Michael, ¿tú vives más o menos cerca de la micro o lejos de la micro? No, que no me gusta dormir, no voy siempre caminando. Ah, caminando. ¿Y cuánto rato tienes que caminar más o menos hasta el liceo? Sí, 10, 15 minutos. 10, 15 minutos, claro, 8:30. Yo vivo en Narváez, profe. ¿Dónde vives? En Narváez. Narváez, ya, sí, se ubico ahí para Narváez. Claro, es más o menos, claro. No es tampoco. Puedes preguntar. A la he ido caminando a su casa. Claro, que en bajadita, cuando van, no hay problema. Después para irte, ¿también camináis para irte o te vas ahí en micro colectivo? Porque para Narváez hay colectivo, ¿sí? ¿Hay ya que? ¿Sí? Sí. Sí, profe, por... colectivo. Sí. Sí, pero bueno, tienen que la de como las... Pasan el colectivo y la micro. Eso, colectivo y micro. Bueno, ahí tienen opciones, pero se supone que había antes de que fuera esta cosa de la pandemia, habían buses de acercamiento.
Lamentablemente hoy no lo hay. No lo hay. Que Ya, no es bien. problema, no es problema de locomoción, es problema levantarme temprano. Mm, sí. Pero es un día nomás, Michael. Un día nomás. Después va a seguir igual acá. Entonces, eso, un sacrificio. Ya, miren. Vamos con las preguntas. Esta que de mirar el texto, chiquillo. Aquí hay que mirar el texto. ¿Qué elementos componen la estructura del texto leído? Marca con una X. A ver, yo voy a explicar. El epígrafe tal vez no sepan lo que significa porque esta introducción es el principio de un texto informativo, el desarrollo, lo que desarrolla de la introducción del tema, cómo se desarrolla en subtemas. El desenlace es el final de una película, de un libro, de una serie. Es el desenlace, el final. La conclusión es el final de un texto informativo. Y el título ustedes lo conocen porque es donde está el tema de cualquier texto literario o no literario. ¿El texto tiene epígrafe, sí o no? Los vamos a devolver. ¿Hay un epígrafe? ¿Hay algo que esté sobre el título, chiquillo? Que no es eso. Una información antes del título, ¿tiene o no tiene? El funcionamiento del cuerpo y el Ya, ¿no? el funcionamiento del cuerpo, todo eso es el título. ¿Ya? Todo eso. Pero tenemos información antes. Y atentamente. No, que eso no, eso es otra cosa, que podría decir en España, ¿cierto? No tiene. No tiene, No no tiene. tiene. Entonces esa no la podríamos marcar. Después, ¿hay introducción en este texto? ¿Hay una introducción? Sí. Sí, hay No, introducción. Porque todo lo no. que... Sí, chiquillo, mire, un texto informativo, cualquiera sea la naturaleza de él, tiene que tener como características en cuanto a su estructura, introducción, desarrollo y conclusión. Introducción, desarrollo o cierre, ¿ya? No puede, para que sea coherente, para que sea ordenado, no puede ir inmediatamente con el desarrollo. Es decir, hay que, por ejemplo, yo siempre, aquí yo le introduzco, se fijaron, yo estoy exponiendo, es como una información que estamos dando, y yo les pregunté sobre el estrés. Les hice una introducción. Ustedes me contaron más o menos qué lo que era. Eso es, yo lo contextualicé sobre el tema que íbamos a hablar hoy día. Si yo hubiera ido inmediatamente al texto, tal vez hubiera fallado en mi exposición porque no hubiera tenido la introducción. Y este texto, chiquillo, ¿tiene una introducción? Sí. Sí, porque mira, esto que es una situación cotidiana, real más encima que nos dijeron después, solamente que el nombre es ficticio, sirve de introducción. Nos dan una situación cotidiana para presentarnos una causa del estrés o cómo se manifiesta el estrés en una persona. Eso nos sirve de introducción. Entonces, marcamos una introducción. ¿Tendrá desarrollo? No. Sí. Sí, porque el desarrollo, escúchenme bien lo que dije recién, todo texto, chiquillo, que se precie de informar, de divulgar, de decir algo, tiene que ir como características, sin, no, porque si no el texto lo sacamos y está mal hecho, no puede ir, no puede ir. Tiene que tener una introducción, un desarrollo y una conclusión, ¿ya? Ahí le dije, tiene que tener, si el texto es informativo, tiene que tenerlo, ¿ya? ¿Tiene desarrollo? Dijimos que sí. ¿Tiene desenlace o conclusión? ¿Qué tendrá? No puede tener las dos. Conclusión. Conclusión. Muy bien. ¿Y tiene título? Sí. Sí, tiene el título. Eso no nos equivocamos. Entonces, ¿cuáles son las que no están? Las que no tienen. Las que no tienen que marcar. Epígrafe ¿Ya? y desenlace. Muy bien.
epígrafe y desenlace son las que no tienen que marcar. Vamos con la segunda. En el texto, ¿qué función cumple el recuadro? La historia ahí de Ángel. ¿Qué función creen que cumple con respecto a todo el texto? ¿Por qué lo pusieron ahí en un cuadrito? ¿Por qué lo pusieron en un cuadrito? Como que es una historia que representa el estrés y lo que ocurre, ¿no? Exacto, es una historia que explica más o menos cómo se da el estrés. Explica que lo que le pasó a Ángel, el cambio de colegio, de casa, y se le cayó todo el pelo. ¿No? Porque después sigue hablando de Ángel abajo, chiquillo, lo nombra nuevamente. No, No, en ninguna parte más nombra a Ángel, ¿no es cierto? En ninguna otra parte. Después solo nos explica cuáles son las causas o cómo funciona el cuerpo cuando estamos frente a una situación como esta. Ya. Entonces, ¿qué función cumple? Es una historia, ¿cómo podríamos decir también, chiquillo? Aparte de historia, para no usar la palabra historia. Es un qué de estrés. Es un relato, relato ya. ¿Cuál otra? Porque estamos hablando de Ángel y después nos habla de todas las características de lo que pasa en el cuerpo y en el organismo. Y, y ahí lo de Ángel, ¿qué será? ¿Es un? explicación, no, ¿Sí? ¿Sí? no, Es como un, no. es un Diría que es caso. más como Podríamos decir también que es un ejemplo, que es una situación, que es, ¿qué más podríamos decir? Que es una situación específica de un caso de estrés y que la utilizan como una historia, como un ejemplo, como una evidencia de cómo se produce el estrés en una persona. ¿Ya? Esa es la función. Acá, chiquillo, en la 3, según su finalidad, ¿a qué tipo de texto corresponde? ¿Qué creen que será, chiquillo? Letra A, una noticia sobre un adolescente. Letra B, un artículo de divulgación científica. Letra C, una noticia sobre el estrés en España. Letra D, una noticia española de divulgación científica. O letra E, un reportaje acerca de un adolescente madrileño. ¿Cuál creen una, que? una B, diría yo. Ya, la B. Esa está bien, es correcta, la B. Si alguien dudó o creyó que era, porque esta está muy parecida a la D, una noticia de divulgación científica. Alguien podría haberse confundido con la D. ¿Y por qué no es una noticia? Porque nosotros estamos aquí viendo que es de 2007, ¿ya? Es de 2007 de cuando sacaron este texto y hoy día estamos en el 2021, no es para nada vigente, lo que sí tendría que ser una noticia. Y la noticia, más aún en general, son breves, concisas y tienen que responder a las preguntas qué, quién, cuándo, dónde, cómo. Entonces, a ese tipo de preguntas tiene que responder y en este caso no lo hizo. Entonces, todas las que tienen noticia están descartadas. Y la otra, la de un reportaje acerca de un adolescente madrileño, solamente hablaron en el cuadrito sobre Ángel, pero nada más. Entonces, muy bien que la divulgación científica, porque que es divulgado, que es dicho para todo el público que sepa leer, puede leer ese título. Vamos con la 4. ¿Por qué una parte, más o menos la misma que contestamos con la 2? La relación de ideas de un texto. Estamos en esa idea. ¿Por qué una parte del texto se encuentra en un recuadro? ¿En qué se diferencia con respecto al texto restante? La relación de ideas. En el recuadro. Otra persona que me lo diga que no sea el Michael.
el Michael, en el cuadro, ¿qué se presentaba en el cuadro? Es como una idea para explicar lo que ocurre a una persona sobre el estrés. Ya, me lo dijiste. Una idea, ya, una idea o un ejemplo está, no está diciendo un efecto de lo que es un efecto, porque se quedó el niño sin pelo, ¿no es cierto? Un efecto del estrés. No está hablando del... Y el resto del texto, chiquillo. ¿De qué habla el resto del texto? ¿Qué cosa, profe? Perdón, perdón. Perdón. El resto del texto, ¿de qué habla? Si el primero era un ejemplo, un efecto de lo que produce el estrés, el resto, ¿de qué habla? Todo el, Sobre las funciones, como que profundiza un poco más sobre el estrés, las funciones y todo eso. eso, ¿no es cierto? Todo el resto del estrés explica las causas del por qué se produce el estrés, ¿no es cierto? Con sus efectos. Habla de todo lo que le pasa al cuerpo y al organismo con respecto al estrés. Arriba es solamente un caso, un ejemplo, una situación, ¿ya? Pero todo el resto te explica todo el rato de las funciones de lo que tiene el ser humano, después las funciones de relación y nutrición, y sobre todo las de relación, donde está el sistema endocrino y metabólico, y que el sistema endocrino tiene todo esto de las emociones, que son donde se produce, si hay una alteración en ella, una alteración en los neurotransmisores, se puede producir el estrés, dependiendo del impacto que te produzca una situación externa. Ya, ahí la tenemos la 4. Miren, ahora veamos la 5. Pongan atención, chiquillos, la 5 para que me digan la alternativa correcta. La 5. Cuando estudiamos a los seres vivos, la primera cuestión consiste en definir qué es un ser vivo. Tradicionalmente, la vida la definimos según las funciones que realizan los seres vivos. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Más recientemente, también como funciones características de los seres vivos, la nutrición y la relación. A ver, ¿qué relación hay entre los dos párrafos? El primer párrafo presenta un problema y el segundo una solución. ¿Qué me dirían, sí o no? Si en el primero habla de las funciones que todo ser vivo nace, crece, se reproduce y muere, y en el segundo también tiene las relaciones de relación y nutrición, ¿hay un problema y una solución? ¿Sí o no, chiquillos? ¿Marcarían esa alternativa? No. No. Ya, veamos la segunda. Yo diría que la C. ¿Cuál dirías tú? La C. La C. A ver, veamos. Veamos, el primer párrafo entrega las características de un ser vivo, el segundo las explica. No, porque si en el primero nos dice que hay, que nacemos, que crecimos, que nos reproducimos y que morimos, esas son No, características. Y sería la ahora, E. ya. Y ahora conocemos dos más. Entonces, ¿cuál me dice Michael? La E. La diría. E. Porque el primer párrafo define las características de un ser vivo. Ahí las define, las tenemos, ¿no es cierto? Y en el segundo introduce nuevas características, porque estas son nuevas. Acá, todos sabíamos tradicionalmente, o hasta el siglo XIX, se decía que todos los seres humanos teníamos esas características comunes, pero no conocíamos estas otras dos. Con el tiempo y con todos los avances científicos, tecnológicos, médicos, en lo que hemos avanzado, hemos descubierto, o han descubierto, no hay que, han descubierto que también hay funciones en los seres vivos que son la nutrición y la relación, que son tan importantes para que el organismo funcione, y se producen enfermedades ahí también.
que se producen enfermedades, no solamente en el tema de la crecimiento, reproducción, no, sino que aquí también, y es donde hay muchas enfermedades. Entonces, estamos bien. Que en el primero define como que las nombra más que definir, ¿no es cierto? Pero la vamos a aceptar. Las características de un ser vivo. Y en el segundo introduce las nuevas características. Muy bien. La 6 es de la habilidad de obtener información explícita de forma directa. ¿Qué significa esto? Que nosotros nos tenemos que devolver al texto para ubicar. No podemos, sin devolvernos, no podemos ubicar la respuesta. No podemos, nadie tiene una memoria de elefante, chiquillos, para recordar el texto en todas sus palabras, en todas sus letras, en todas sus comas. Nadie. Entonces, tenemos que buscar acá cuáles son las causas del estrés. Mire, vamos a buscar al menos que me digan la primera palabra que está en la primera hoja. ¿Cuáles serían, dónde estarían las causas del estrés? ¿Por qué se produce el estrés? ¿Dónde dice? Peligro o cosas así. Sí, dale, Michael, ¿dónde estás viendo? El estrés, todos hemos hablado del estrés, sociedad occidental. Claro. Y Pero mira, incluso antes. ¿Por qué se produce el estrés? por una razón de diversas, provocando desequilibrio y alteraciones de las funciones cerebrales, ¿no? Eso, se producen alteraciones cerebrales en nuestro, y eso lo leyó Michael, y eso es lo mismo que ponemos, se producen alteraciones en nuestro cerebro. O también, ¿Eh? o también se puede, el estrés se puede, uno puede tener estrés por ese exceso de trabajo o se excede mucho en cosas. Eso es entonces los estrés a uno también. Sí, esas son deducciones, muy bien. ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? Valentina Fabres. Valentina Fabres. Ya, Valentina, muy bien, Valentina. Eso, de hecho, sí, son causas muy recurrentes del estrés, muy recurrentes, el exceso de trabajo, los nervios, eso uno lo escucha mucho, pero aquí no lo dice, ¿ya? Y nosotros aquí tenemos que buscar la información que está en el texto, ¿ya? Cuando le dicen obtener información, usted tiene que devolverse al texto y buscar lo que dice aquí. Y como dijo acá Michael, cuando se altera, se alteran, eso se altera, cambia. Pueden provocar mal funcionamiento de varios, de uno o varios procesos involucrados en las funciones en relación. Porque lo que me dijiste, el trabajo y eso son las causas, pero lo que va a producirte en tu mente es aquí lo que te produce en tu mente, de la que causa el estrés. Ahí tenemos ya el primer cuadrito. ¿Y qué reacción se produce en el cuerpo, chiquillo? Está en la segunda hoja. Ahí yo a ver, ¿qué pasa en el cuerpo en nuestro organismo, cuando se produce estrés? ¿Qué pasa en nuestro organismo? Algunas personas sufren de como la millera y que le empieza a picar el cuerpo, algo así, por ¿Cómo? lo que escuché. Dime, Por, a ver de nuevo, que no te escuché bien, Michael. por lo que le escuché a la millera, y también pido perdón si no es así, como que le da picazón en el cuerpo. Claro, puedes, También sí, por sí, desvicia que vomitan también, claro, pero o según algo. lo que dice el texto, textual, chiquillo, textual, con las mismas letras, palabras, las mismas palabras que dice el texto. ¿Qué produce en el texto? ¿Qué produce en el texto? ¿Qué produce en el organismo, en el cuerpo, cuando tenemos una situación de estrés? ¿Qué nos pasa? Nos ponemos nerviosos. Sí, nos ponemos nerviosos. Pero ¿qué pasa en nuestro cuerpo? Ahí lo dice, chiquillo. En esta parte del texto lo dice. Y en la primera columna. ¿Qué pasa? Búsquenla ahí. Que desata una cascada de cambios, ¿Ya? ¿Como luego cuáles? se prepara como para tener esas opciones, atacar o defenderse, o salir huyendo. Claro. ¿Y qué pasa, por ejemplo? El corazón late con más fuerza y presión. No, Exacto. la presión arterial Aumenta. aumenta. Sí.
Mire, aquí, textual, ¿cuáles son las razones? ¿Qué nos pasa? A todos nos pasa, chiquillo. Puede ser El una u el otra. metabolismo. Claro, pueden estar. El corazón late más deprisa. A todos alguna vez el corazón no ha latido más deprisa. A todos la presión arterial aumenta. Eso de la presión, ustedes han escuchado. La presión alta, la presión baja, alguien la han escuchado. La sangre del aparato digestivo es reconducido hacia los músculos. Se vuelven los músculos, se ponen más duros. Cuando uno está en situación de peligro, ¿no es cierto?, se endurecen nuestros músculos para ahí, por ejemplo, cuando la gente va a chocar y sabe que va a chocar, todos los músculos se endurecen, hay una situación terrible de estrés y te pones duro para que llegue el impacto y te cause el menor daño. Eso es lo que pasa. Ahí está. Eso pasa en nuestro cuerpo. Y la última, chiquillo, que también la tenemos que buscar ahí mismo, daños en el organismo. ¿Cuáles son daños que hay en nuestro... ahí está la picazón, que lo dijo, pero lo dice con otra palabra. ¿Con qué palabra dicen lo que dijo la Millaray? ¿Con qué palabra la dicen acá? Efectos perjudiciales. Claro, ¿cómo cuáles? Dueños principales. A ver. Migraña, dolor de espalda, menstruaciones irregulares, dermatitis. Eso. eh, Etcétera. Incluso, dice, la aquí, muerte, exacto, parto. y muerte por infarto. Todo ello, ustedes, aquí cuando les digan, mira, chiquillos, recuerden, ahí es lo que ponen en el tercer cuadrito, lo que dijo el Maite. Recuerden, cuando tengan que obtener, completen el siguiente ordenador gráfico con la información presente en el texto. Entonces, ahí le están diciendo información presente en el texto. Usted se devuelve al texto, a la información, y ahí busca, y pone las mismas palabras. Ahí está bien. Podría poner un sinónimo, ¿ya? Entonces, en vez de dermatitis, podrían poner picazón, y ya. Se le puede considerar bueno, pero si ponen las mismas palabras, ahí está bien cuando te preguntan con preguntas de este tipo. ¿Cuánto nos queda? 6. Ahí las que alcancemos, chiquillos. 7. ¿En qué parte del texto se explica por qué la situación planteada en la introducción? Al ángel se le produce calvicie. ¿Dónde explican eso de la calvicie? ¿Por qué se le produce la calvicie? ¿Dónde explican ello? Eso. ¿Qué cosa, profe? En la introducción explican que, contaron que a Ángel se le cayó el pelo, se le produjo calvicie. En esta parte del texto te explican por qué se le produjo la calvicie. ¿En qué parte, profe? Ahí tienen que buscar ustedes. ¿Dónde se explica por qué puede producir la calvicie? Ese es un ejemplo, pero podría producir la picazón o el dolor de estómago. Ya, cualquiera, podría ser cualquiera. Podría ser cualquiera. Pero ¿dónde te explican por qué se produce eso? Porque, chiquillos, cuando a uno le duele el estómago, es problema del estómago, por una situación de estrés. ¿Es problema del estómago? ¿De quién es el problema? ¿De qué parte del cuerpo es el problema? ¿Del estómago? cerebro. Del cerebro, ¿no es cierto? Del cerebro, ya. Con eso, ahí sí lo entendieron. Del cerebro, porque el cerebro es el que manda la información. ¿Ya? Entonces aquí, ¿dónde? Ahí les dejé el espacio para que lo busquen ahí. ¿Dónde? Estas concentraciones, al igual que ocurren con las hormonas, pueden variar por razones diversas, provocando desequilibrio y alteraciones en las funciones cerebrales. Ahí. Exacto, ahí, provocando el desequilibrio y alterando. Mira, acá, cuando los transmisores, estas sustancias están presentes en el cerebro, en una sustancia de equilibrio que permiten el funcionamiento normal. Estas concentraciones, al igual, ocurre con la hormona, que pueden variar por razones diversas, provocando un desequilibrio y alterando las funciones cerebrales. Y aquí hablan, cuando las funciones de relación es un ejemplo del estrés. Aquí lo está diciendo. En estos dos párrafos, chiquillos, si ustedes le quieren poner
número de los párrafos, me podrían poner el número del párrafo donde están. En estos dos párrafos están la explicación de la calvicie de Ángel. A ver, la 8. Acá tenemos que inferir de forma local o global. Esto no lo encontramos como en esta pregunta encontramos la respuesta en el texto. No, sino que tenemos que inferir, es decir, sacar una deducción, una conclusión, de acuerdo a lo que leímos, con elementos que están en el mismo texto o con ideas que tenemos nosotros. Según el texto, ¿qué puede inferirse con respecto al estrés en la sociedad occidental? ¿Que solo el hombre tiene la capacidad de manejar el estrés? O letra B, que el hombre occidental se expone a demasiados peligros. O letra C, que el hombre occidental no conoce las verdaderas causas del estrés. Letra D, que el hombre occidental ha perdido la facultad de manejar el estrés en momentos cruciales. O letra E, que la vida del hombre occidental expone su cuerpo al peligro de forma prolongada, provocando en él una situación permanente. ¿Qué podemos deducir? Tú me dijiste la D, Michael. La D. Que el cuerpo del hombre occidental ha perdido la facultad de manejar el estrés en momentos cruciales. En momentos cruciales, ¿alguien no podría manejar el estrés en un momento, por ejemplo, de peligro? Se tira, ¿no es cierto?, al acantilado. Me equivoqué en todo. Estoy diciendo para que reconozcamos. Ya, si no es esa, ¿cuál podría ser? La E. La E. La E es más apropiada, porque la vida del hombre occidental expone el cuerpo al peligro de forma prolongada, provocando en él una situación de estrés permanente. Porque más de alguna vez ustedes han escuchado a personas que están en situaciones de estrés por el trabajo, y el trabajo tienen que hacerlo todos los días, pues. Hay gente que está estresada por el trabajo y la persona tiene que seguir, y no es solamente un momento, una situación específica que puede durar una hora, un momento, no, son días, meses, semanas que puede durar, y por eso de repente a muchas personas nos produce la dermatitis, nos produce los dolores de estómago, nos produce la calvicie, la migraña, todo eso, que es situaciones. A ver si alcanzamos en 1 minuto 22 a hacer la 9. A ver, ¿cuál de las siguientes soluciones serviría para disminuir el estrés en la sociedad moderna, chiquillos? A ver, díganme si una o dos. La primera, tener momentos de esparcimiento como la práctica de deportes y actividades recreativas a fin de no someter al cuerpo a una situación continua de estrés. O impedir al cuerpo estresarse inhibiendo la función de relación al enfrentarse a una situación de peligro. O letra D, aprender a valorar el estrés como una respuesta favorable del organismo. ¿Por cuál se inclinan, chiquillos, en esta sociedad moderna? Hace el La- último. Dime, Abraham, ¿con cuál? Abraham. La A. La A. Bien, entonces marcamos esa. ¿Hay alguien que se inclina por alguna otra? Yo la 3. Por la 3. Sí, también. Aprender a valorar que el estrés como una respuesta favorable al organismo. También en situaciones de peligro hay que tener estrés porque te permite saber cómo debes actuar. Si tú no te pones nerviosa con unas personas que tienen mala pinta, tal vez seguirías por ahí y no te resguardarías de que te pudieran hacer algún